Bueno, hace unos 10 años, durante la crisis del euro, la crisis que se inició en Grecia debido a la presentación de unas cuentas que no eran del todo transparentes, unas cuentas públicas por parte del Estado griego, y esa crisis se acabó pues extendiendo al resto de la eurozona. En aquel momento sí se hablaba mucho de si el euro, o al menos la arquitectura institucional del euro, perjudicaba a países como a Grecia o como a España, en contraposición a otros países como los Países Bajos, Austria o Alemania, que se verían beneficiados por ese mismo diseño, ¿no? Esto es algo que hizo mucho ruido en aquellos años y de lo que ahora se habla menos. Sin embargo, y ahora intentaré explicar un poco a qué se debe pues, este tipo de cambio en la agenda, como en el año 2024 nos vamos a volver a enfrentar a una recuperación de las reglas fiscales, probablemente vuelva a salir este tema con mucha más fuerza y volveremos a escuchar que el euro perjudica a algunos países en contraposición a que beneficia a otros países. Entonces, esto es un tema muy interesante, como digo, sobre todo se hablaba mucho hace 10 años, volveremos a hablar seguro de este tema en los años o en los meses siguientes y me interesaba dedicarle aquí un espacio, en parte porque había mucha gente que ya me lo había propuesto y en parte, pues como digo, porque los mecenas de Patreon y los miembros del canal de YouTube han votado elegir este tema, así que agradezco a ellos que hayan participado. Entonces, hincándole el diente al asunto, me interesa, antes de nada, dejar claro una cosa muy importante que no se suele tener en cuenta normalmente cuando se debate si el euro es bueno o es malo para los países del norte o del sur. Y es lo siguiente. Una cosa es el hecho de tener una moneda única, una moneda común que comparten varios países con niveles de desarrollo diferentes, ¿eh? Eso es una cosa, esa es la parte técnica más puramente económica, y luego tendríamos otra parte que sería el diseño institucional de todo ese proyecto de moneda común, porque no es lo mismo simplemente tener una moneda común que se comparte, que ya eso simplemente per se tiene una serie de implicaciones y de consecuencias y que puede afectar más o menos a algunos países. Y otra cosa muy diferente es luego ver el diseño institucional, que son las reglas de juego, la legislación, qué tipo de arquitectura institucional hay detrás, de qué fondos, qué políticas se aplican, ¿vale? Todo eso es diferente, porque sobre esto segundo que estoy comentando hay un claro consenso en que la eurozona ha sido negativa para los países del sur. Porque, bueno, por un montón de cuestiones en las que no me da tiempo a meterme, pero seguramente las más importantes serían las reglas fiscales. Las reglas fiscales que supone una forma de apretar el cinturón a los países. Bueno, pues como es el mismo cinturón para países con muy diferente talla, a algunos les queda mejor ese cinturón que a otros. A Alemania le queda mejor poder registrar un déficit público reducido que a otros países como por ejemplo Grecia, ¿no? Pero eso es una cosa que no necesariamente, porque son reglas fiscales, tiene que cumplirse en una unión monetaria. Pero solo por el hecho de tener una unión monetaria también hay consecuencias que pueden favorecer a unos países y perjudicar a otros. Entonces yo aquí en este vídeo solo me voy a referir a esa segunda parte, ¿vale? A la primera parte a la que he hecho referencia, que sería al aspecto técnico. Tenemos todos, como países, una moneda común y sin meternos en las reglas fiscales, en la institución que hay detrás, en qué medidas se pueden adoptar acorde a la legislación para ayudar a unos países o otros, sin meternos ahí, ya hay una serie de consecuencias y son las que me interesa analizar. Así que vamos a ello. Y hay que partir de la premisa y de la base de que en Europa y en la eurozona pues hay niveles económicos muy desiguales, ¿no? Ya no es ningún secreto, aquí tenéis un mapa en el que se ve pues bueno, el Producto Interior Bruto per cápita en paridad de poder adquisitivo, previsto para el 2024 por el Fondo Monetario Internacional, pero no es lo relevante ni la fecha, ni nada, ni los números. Lo relevante es ver que a lo largo de los años, que suele registrarse esta misma diferenciación, con algunas brechas aumentadas o disminuidas, pero más o menos sigue siendo siempre así. Es decir, que por ejemplo Suiza, como ahí podéis ver, pues tiene un Producto Interior Bruto per cápita muy elevado, o Noruega, etcétera, etcétera. Y ya bajando a la eurozona, pues tenemos que Alemania, los Países Bajos o Austria, pues tienen unos niveles de desarrollo económico medidos por estos indicadores
superiores al de otros países como España, Portugal, Italia o Grecia, ¿no? Eso es una premisa de la que partimos muy importante a la hora de analizar qué pasa cuando países con unos niveles de desarrollo muy distintos entre sí adoptan una moneda única, una moneda común para todos ellos. Es súper importante tenerlo en cuenta. Yo he escogido tres elementos, tres factores que podemos utilizar para valorar hasta qué punto una moneda común para países con niveles de desarrollo muy distintos pues afecta en mayor o menor medida o beneficia a uno o perjudica a otro. Empiezo con el primero. El primero sería el tipo de cambio. Esto es súper importante, además seguramente el más conocido. No solo porque el hecho de tener una moneda común te impida devaluar tu moneda, es decir, abaratarla, porque ya sabéis que cuando una moneda se abarata decididamente desde la política monetaria, lo que estás haciendo es estimular tus exportaciones y que puedas vender en el exterior de una forma más ventajosa, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Porque también estás encareciendo las importaciones, los productos que vienen de fuera. Pero más allá de eso, que sí es más conocido, lo que quizás no es tan conocido es que si España tuviese una moneda propia, llámase peseta o llámase como fuera, tendría un valor inferior al euro. Esto es bien conocido, debería quedar claro para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque normalmente las monedas son el reflejo, la cotización de las monedas es el reflejo del nivel productivo, económico y sobre todo exportador de las economías. Entonces, España no es un gigante exportador como, por ejemplo, Alemania. A Alemania le ocurriría lo contrario. Alemania, si tuviese una moneda propia, la tendría mucho más cotizada, tendría una cotización mucho más elevada y eso le repercutiría negativamente a la hora de vender sus productos en el exterior, porque tendría una moneda muy cara, imaginemos que es el marco alemán, sería más cara que el euro actualmente y eso iría en contra de Alemania. Por lo tanto, aquí ya tenemos un punto, un elemento a atender para poder concluir que solamente el hecho de tener una moneda común, sin meternos en los arreglos institucionales, perjudica a algunos países y beneficia a otros. ¿A cuáles beneficia? Claramente a los países que tienen un nivel productivo por encima de la media de la eurozona. Los Países Bajos, Austria, Alemania. ¿Por qué? Porque su moneda es más barata, ahora es el euro, que la que tendrían si estuviesen actuando de forma independiente, ¿no? Y al contrario, los países como Grecia, Portugal, España, incluso Italia, tendríamos una moneda más barata y por lo tanto podríamos estimular mucho más nuestras exportaciones. Es verdad que nos saldría más caro importar, pero fijaos que estaríamos hablando de economías como la española, Portugal, la itálica, la italiana o Grecia, que fijaos que basan su parte de su economía en el turismo, entonces tener una moneda más barata le hubiese venido muy bien. Así que, aunque esto sea ciertamente discutible, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado con la guerra de Ucrania, que simplemente hemos visto cómo Alemania, pues compraba de forma muy barata el petróleo y el gas natural de Rusia y ahora ya no ocurre así. Si hubiesen tenido su moneda propia, es verdad que podrían haber comprado de una forma todavía más barata. Es decir, que esto tiene siempre su parte positiva y su parte negativa. Pero sin ninguna duda, para economías como las del sur de la eurozona, Italia, Portugal, vuelvo a lo mismo, incluida España, tener una moneda más devaluada le hubiese venido muy bien para su sector exportador, concretamente el turismo, ¿no? Y además lo importante, ya termino con este elemento, es la relación entre ellos, entre estos países. Porque Alemania, ¿no? Pues para vender productos a España, teniendo una moneda mucho más cara si estuviese de forma independiente, no le sería tan sencillo ni tan fácil que hacerlo con el euro. Porque ahora los españoles tenemos un euro, tenemos una moneda que es exactamente la misma que la alemana y para poder comprarle sus productos a nosotros nos sale más barato, a ellos les viene mucho mejor porque nos venden mucho más productos, de forma que las exportaciones alemanas se ven beneficiadas por vender productos en el sur que tienen la misma moneda, ¿no? Entonces, estos son un tema un poco farragoso de tratar, pero fijaos que solamente este elemento ya nos está dando muchas pistas de que tener una moneda única pues beneficia a unos países y perjudica a otros. Aquí vienen los datos. Los datos son incontestables. Esto no es algo que pueda negar a alguien. El euro ha beneficiado claramente desde el inicio a países como Alemania, los Países Bajos, incluso Austria, que aquí en este gráfico no aparece. Pero fijaos, la barra amarilla es Alemania.
la naranja es los Países Bajos. Es decir, que desde la propia implantación del euro, su potencial exportador se disparó. ¿Por qué? Pues porque, claro, los alemanes vendiendo su producto al sur de Europa, nosotros podíamos comprarlo de una forma más barata por tener una moneda más potente que la que tendríamos si estuviésemos de forma independiente, ¿no? Que si tuviésemos la peseta. Y lo contrario, fijaos que actualmente en los últimos años, países como Italia, como España, como Portugal, pues tenemos cierto superávit comercial, es decir, que vendemos bastantes productos fuera, al menos los vendemos en mayor volumen que los que compramos, pero si tuviésemos una moneda más barata, venderíamos más. ¿Vale? Entonces, vuelvo a lo mismo, al menos en tema de exportaciones sí nos veríamos beneficiados. En temas de importaciones la cosa habría que nivelarla, pero en economías, insisto, orientadas hacia el turismo, yo creo que está bastante claro lo que ocurriría, salvo en momentos en los que el precio de la energía se dispara muchísimo, entonces sale mucho más caro comprar fuera, porque Italia, España y tal, nos viene mejor tener el euro para comprar productos de hidrocarburos que se han encarecido y que tenemos que comprar del exterior, ¿no? Pero más o menos aquí tenéis una gráfica en la que queda clarísimo cuáles son los países que han ganado, al menos con la implantación del euro, atendiendo solo a este elemento. Vamos con el siguiente, menos conocido, pero también está ahí y es importante, el tipo de interés. Claro, antes España podía poner su propio tipo de interés, igual que podía decidir cuál era el tipo de cambio de la moneda, y ahora no se puede hacer. Ahora todas estas competencias recaen en el Banco Central Europeo, que está además en Frankfurt, en Alemania, y es una misma política monetaria para todos, no solo en tipo de cambio, sino también en tipo de interés, y el tipo de interés ya sabéis muy bien que es el precio del dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es como poner, vuelvo con el mismo símil o metáfora de antes, una misma camiseta para cuerpos con envergadura muy diferentes. A algunos cuerpos le vendrá bien la talla L, pero si pones la talla L a una persona que necesita una XS o una XL, pues entonces tenemos problemas porque no encaja bien. ¿Cuál es el ejemplo más claro para ver esto? El de Alemania. Alemania, después de la reunificación en los años 90, que fueron bastantes años intentando reunificarse, era la economía más debilitada o una de las más debilitadas de toda Europa. Y de hecho se le conocía como el enfermo del euro. Fijaos, esto es una noticia del Economista, en su versión inglesa, del año 1999, justo cuando había arrancado el euro, al menos a nivel digital, a nivel de finanzas, porque hasta el año 2002 no lo tuvimos en moneda física, ¿no? Era el enfermo del euro. ¿Y qué pasa cuando se quiere estimular la actividad económica desde un punto de vista ortodoxo convencional? Que bajan los tipos de interés. Bajan los tipos de interés para que sea más barato endeudarse, para que las familias puedan hipotecarse de una forma más sencilla, más barata, para que las empresas también se endeuden, a ver si así se reactiva la economía. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor a Alemania le venía muy bien tener unos tipos de interés bajos, pero no a otras economías como a Irlanda o a España o a Grecia, donde hubo precisamente burbujas de deuda privada, al menos sobre todo en Irlanda y en España, que ya sabemos cómo acabaron. Entonces, buena parte de la responsabilidad de tener una burbuja inmobiliaria en España y que luego tuvo su crisis correspondiente, se deben a tener una política monetaria en el tipo de interés que estaba atendiendo y se estaba fijando más en Alemania que lo que estaba ocurriendo en países como España. ¿Vale? Entonces, de nuevo, vuelve a ser una camiseta que le podía servir bien a Alemania, pero no bien a Irlanda o a España, donde hubo una burbuja inmobiliaria increíble que derivó en una crisis, la cual se tardó muchísimo tiempo en salir, si es que se puede considerar que se ha salido, ¿vale? Entonces, ese sería un segundo elemento que vuelve a lo mismo, simplemente por su parte técnica, sin meternos en las reglas fiscales, sin meternos en el diseño neoliberal de la eurozona, ya podemos concluir que beneficia a unos países y perjudica a otros, ¿no? Y por último, tendríamos un tercer elemento que sería el valor refugio, algo que actuó de una forma muy importante, muy intensa, muy acentuada hace 10 años con la crisis del euro, que se conoce crisis del euro, pero fue apenas una crisis de políticas de austeridad y que se concentró en Grecia, ¿no?
Yo creo que os acordáis todos más o menos cuando hubo una crisis en Grecia, sobre todo en torno a la deuda soberana, que era, ostras, pues Grecia no va a poder devolver su deuda pública y esto genera mucha incertidumbre, va a haber un impago, se va a obligar o se va a forzar al gobierno a recortar salarios y a aumentar impuestos injustos, etcétera, etcétera. Y eso generaba mucho miedo y mucha incertidumbre en la gente, que lo que hacían era huir, era deshacer sus posiciones de inversión. Era gente normal y corriente que quitaba su dinero de su propio banco y se lo llevaban a bancos alemanes o a bancos de otra parte que no fuesen de Grecia, simplemente porque huían de un estado, de al menos de la banca griega, porque consideraban que iba a tener muchos problemas, como luego efectivamente ocurrió en cierta medida, ¿no? Entonces, ¿cuál era el valor refugio más importante de todo? El de Alemania, sobre todo la deuda pública alemana, porque es un valor que sabes que es muy difícil que vaya a quebrar, porque es la potencia más importante de Europa, porque todo el mundo invierte ahí, de hecho la prima de riesgo se mide en comparación con la de la rentabilidad de los bonos públicos de Alemania, con una idea de compararte con el mejor, ¿vale? Entonces, eso lo que hacía era que hubiese una fuga de capitales, no solo desde Grecia, sino de otros países que también tenían incluso rescates bancarios, como Irlanda, como España, que tuvo un rescate a la banca apoyado de las instancias europeas, y entonces salía mucho dinero de los países del sur por ese miedo que os estoy comentando hacia países del norte, en materia de bonos públicos, pero también incluso simplemente en depósitos. Entonces, esa anomalía beneficiaba a los países del norte como Alemania y es una anomalía que no debería ocurrir en una moneda común por motivos a los que ahora me referiré. Pero simplemente por tener una moneda común puede producirse este miedo a que al que peor le vaya muy mal y entonces deshago mis posiciones y me voy al país con más potencia económica, ¿no? Claro, esto se puede medir de una forma muy fácil. Aquí tenéis un estudio elaborado hace tiempo, pero era muy sencillo de calcular, no hacía falta tener un estudio elaborado, que era, si tú vas a ver todo ese dinero que se está dedicando, que sale de Grecia, que sale de España y que va a invertir en deuda pública alemana, que abarata mucho su financiación, pues entonces puedes calcular de una forma muy sencilla cómo se está beneficiando Alemania en pago de intereses, en ahorro, mejor dicho, de ese pago de intereses, simplemente por esta fuga de capitales, ¿no? Y aquí, como podéis ver, pues Alemania, según esta estimación, ganó hasta 110.000 millones de dólares estadounidenses, simplemente con estos años en los que la gente retiraba su dinero y lo invertía en deuda pública, no solo deuda pública alemana, pero el cálculo más sencillo era ese, el de ver cuánto se ahorraba el Estado alemán por estar recibiendo mucho dinero que provenía del sur de Europa. Y esto, como digo, es también una consecuencia de simplemente tener una moneda común, que en el momento en el que hay problemas económicos, pues la gente va al valor refugio, al que teniendo la misma moneda y teniendo más o menos facilidades para hacer transacciones, pues te va a dar más seguridad. Si unimos todos los elementos que he comentado, incluso alguno más, hay otros estudios que intentan cuantificar, y este estudio sí es mucho más reciente, es del año 2020, si no me equivoco, tratando de cuantificar qué países se han beneficiado del euro y cuáles han sido los que se han perjudicado, ¿no? O se han visto perjudicados. Y ahí lo tenéis, ¿eh? En realidad, el estudio, si os interesa la metodología, que por supuesto es muy criticable, pero es de lo mejorcito que tenemos en las ciencias de la economía, que son ciencias sociales y que no pueden ser de laboratorio, es ver que cómo estaba Alemania antes de tener el euro y compararlo con otro país que estuviese en una misma situación económica, ¿no? Y entonces ya vas a ver cómo se bifurcan, ¿no? Si a Alemania le va mucho mejor que al otro, que el otro ha seguido teniendo su propia moneda y no ha entrado en una unión monetaria, pues a partir de ahí ves si ha ganado o ha perdido. Y eso es lo mismo con el resto de países. Los Países Bajos, Bélgica, España, Grecia, Portugal, Francia e Italia. Los más importantes en volumen. O al menos en términos políticos, de la eurozona, ¿no? Entonces, realizando esa comparación, cada uno con sus respectivos países, los que se parecieran en determinados niveles económicos, indicadores económicos, pues ahí lo tenéis. Alemania se habría visto beneficiado por persona en 3.400 euros y los Países Bajos en 1.100 euros por persona. Mientras que todo el resto de países que he citado se verían perjudicados, sobre todo Italia, y esto creo que es un secreto a voces, Italia es el peor damnificado de la
la construcción europea, por motivos técnicos de moneda común y también por los motivos de políticos, institucionales, neoliberales propios de la eurozona, ¿no? Y España, por si os interesa, lo tenéis ahí, que serían unos 1.500 euros por persona que habríamos perdido simplemente por el hecho de tener el euro, ¿no? Entonces, es un estudio muy interesante que si os interesa lo compartiré cuando termine y fijaos que da mucha visión al respecto de lo que ocurre simplemente por tener una moneda común, la misma moneda que otros países con niveles de desarrollo diferentes. Ahora bien, para pasar a la segunda parte de la exposición, quiero que pensemos que esto de tener una moneda única, la misma moneda, diferentes regiones con niveles económicos muy diferentes, pasa en todo el mundo. ¿Vale? Pasa en España, por ejemplo. En España todos sabemos que algunas regiones como Cataluña, como Euskadi, como Madrid, pues tienen unos niveles de desarrollo económico, al menos medidos en términos de Producto Interior Bruto, superiores a los del resto de España, pero sobre todo en comparación con Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, como podéis ver en este gráfico. Este gráfico es de 2017, pero vuelvo a lo mismo. Estos niveles no cambian a lo largo del tiempo. Me parecía que este gráfico lo ilustraba de una forma muy llamativa y muy interesante. Porque, claro, ¿qué pasa en estas regiones, en estas economías en las que la persona que vive en Cataluña utiliza la misma moneda que el que vive en Andalucía, incluso cuando teníamos la peseta, incluso cuando no teníamos el euro? Entonces, ¿de qué forma se podían compensar esos desequilibrios que yo he mencionado que ocurren de forma natural simplemente porque hay regiones con niveles de desarrollo económico muy diferentes, ¿no? ¿Alguien se imagina que un almeriense viendo problemas en Almería o yo que sé, en la comunidad autónoma andaluza, sacase su dinero para meterlo en un banco catalán? ¿A que a nadie se le pasa por la cabeza eso? ¿Por qué? Pues porque en España hay lo que se conoce como una unión bancaria, es decir, todos los bancos son tratados de la misma forma por parte de las autoridades monetarias y todas responden a la misma legislación y regulación. Por lo tanto, si va a quebrar un banco, no va a ser porque esté concentrado territorialmente en un sitio, ¿vale? Porque sea de Andalucía, porque sea de no sé qué parte, no. Y esa es la clave o una de las claves que existen desde hace muchísimo tiempo para intentar que estos desequilibrios que se producen de forma natural pues no lleguen a tener consecuencias negativas como las que estoy haciendo referencia, ¿no? De ese tipo de cambio, del tipo de interés y de lo que acabo de mencionar de la unión bancaria, ¿no? No solo España, ¿vale? Cualquier otro país ocurre lo mismo. Regiones muy diferentes en materia de desarrollo económico que comparten la misma moneda. Es decir, en California, por poner el ejemplo de Estados Unidos, que tiene un nivel de desarrollo muy importante en ese país, utilizan la misma moneda que en Dakota del Norte, donde tienen un nivel de desarrollo económico bastante inferior. Pero vuelvo a lo mismo, no hay problemas, o al menos no hay problemas importantes, de que la gente diga, oh, pero me voy a llevar el dinero de este banco porque está aquí en California, o al revés, en Dakota del Norte, me lo voy a llevar a California. No pasa porque hay unión bancaria. Pero al mismo tiempo no hay grandes desequilibrios económicos porque hay también compensaciones fiscales, ¿vale? Súper importantes. Es decir, todos los territorios de aquí, tanto de España como de Estados Unidos, pagan más o menos los mismos impuestos. Están acogidos a las mismas reglas fiscales. Perdón, es que reglas fiscales sería meternos en otro tema, ¿no? Están simplemente pagando más o menos las mismas figuras tributarias, ¿no? El impuesto del IRPF, del patrimonio, el que sea, más o menos todas las regiones pagan más o menos lo mismo. Y eso permite equilibrar la balanza. Que si a Cataluña le va mucho mejor porque vende mucho más en el extranjero y por lo tanto tendrían que tener una moneda superior a la de Andalucía, eso se compensa. Porque al final la gente con mucho dinero en Cataluña va a pagar exactamente lo mismo que la gente con mucho dinero en Andalucía. Estoy hablando grosso modo porque ya sabemos que incluso dentro de España hay paraísos fiscales como el de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero para que se me entienda, no es lo mismo que lo que ocurre en la eurozona, donde cada uno de los países tenemos unas figuras tributarias diferentes, unos sistemas de impuestos diferentes, incluso de cotizaciones sociales. Eso por un lado, porque luego por otro lado, lo que ocurre es que en España tenemos todos el mismo sistema de pensiones públicas, el mismo sistema de desempleo, tenemos políticas públicas de sanidad y educación muy parecidas. Entonces todo eso equilibra, o al menos compensa la balanza, ¿no? Y ya sabemos, para terminar, que hay también políticas fiscales interterritoriales por parte del Estado para que
se redistribuya cierta renta desde las regiones más ricas hacia las regiones más pobres, hablando de una forma muy simplificada, ¿vale? Tanto en España, como estáis viendo aquí, como en Estados Unidos. Entonces la clave es esa. La clave no es negarse a que diferentes regiones con unos niveles de desarrollo económico muy distintos tengan la misma moneda. No, porque eso ocurre en todas las partes del mundo. Pues aquí Estados Unidos y España, pero podría haber puesto cualquier otra parte del mundo porque en todas hay, al nivel más bajo que te vayas, siempre va a haber desequilibrio. Incluso en las propias localidades hay desequilibrios por barrios, ¿no? ¿Cómo se equilibra eso? ¿Cómo se compensa? Pues hay varias formas de hacerlo. Yo ya he comentado varias y aquí ya las voy a resumir para que las veáis de una forma más clara. La unión bancaria, para que no se vaya un almeriense a sacar su dinero y se lo lleve a un banco de Cataluña, ¿vale? Esto tendría que ocurrir también en la eurozona y no ocurre. Es verdad que se han dado ciertos pasos desde la crisis del año 2010, pero para nada hay una unión bancaria. De hecho, estamos viendo en la actualidad, en pleno 2023, cómo los bancos de Europa pagan mucho más por los depósitos que los bancos españoles. Y tendrían que pagar más o menos lo mismo si estuviésemos en una verdadera unión bancaria en la que los bancos compiten entre sí y se ven obligados a bajar los precios, a ofrecer la misma rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que mientras no se arregle, pues será una unión monetaria imperfecta, por no decir fallida o muy deficiente, o vosotros me entendéis, ¿no? Otra compensación importantísima, tendría que haber una unión fiscal. Es que lo que no puede ser es que haya países como Irlanda, que es casi un paraíso fiscal para las empresas productivas, sobre todo las tecnológicas que han volado allí, y luego pues otros países en los que se aumentan los impuestos mucho más, como en Francia, con la intención de recaudar. Mientras no haya un mismo sistema fiscal, un mismo sistema tributario, incluso de cotizaciones sociales para todo o algo muy parecido, pues va a haber desequilibrios importantes. Las economías más potentes no van a estar compensando a las demás, incluso sobre todo a las economías como Irlanda, que encima absorban recursos debido a su condición de paraíso fiscal, ¿no? Entonces, esto es otra cosa que estamos a años luz de ver en la eurozona. Por eso es una unión monetaria fallida, defectuosa, muy lejos de ser perfecta, para que me entendáis, ¿no? Y en último lugar, pues lo de la deuda, que es, oye, pues si creo que Grecia va a quebrar, me voy a llevar mi dinero fuera, todo el rollo, pero no tiene sentido eso, ¿verdad? Si lo pensamos a nivel de España, ¿no? Alguien diciendo, la comunidad autónoma de Galicia va a quebrar. Pues no tiene mucho sentido eso, preocuparse, porque sabes que el Estado, la administración central, va a impedirlo de alguna forma, porque tiene mucho más arsenal, mucho más potencial económico, muchas más armas para conseguirlo. Entonces, eso es lo que también habría que conseguir en la eurozona y esto más o menos se ha logrado por la puerta de atrás, de una forma con la boquita cerrada, ¿vale? Y de una forma muy disimulada porque ha sido saltándose incluso los propios estatutos del Banco Central Europeo, que es desde el Banco Central Europeo creo dinero a mansalva, pero en vez de dárselo directamente a los bancos para financiar sus políticas fiscales y sostener su deuda pública, lo que hago es comprar dinero a los inversores para que a su vez lo hagan, ¿no? Por la puerta de atrás, como digo, con un intermediario que se va a lucrar por el camino, pero al menos consiguieron mantener pues, las primas de riesgo reducidas. Hoy día hay unos niveles de deuda pública muy superiores a los de hace 10 años y sin embargo tenemos una prima de riesgo muchísimo más contenida. ¿Por qué? Justamente por esto, porque ha habido avances en mancomunar los riesgos de la deuda de cada uno de los países a través del Banco Central Europeo y ahora últimamente también a través de otros fondos que intentan nivelar estos desequilibrios, ¿no? Como digo, aquí sí ha habido avances, pues, a regañadientes, pero nos queda más remedio por la puerta de atrás, pero es que los otros dos apenas ha habido avances. Entonces, simplemente con este análisis se puede volver a concluir, como estaba diciendo, que la Unión Europea Monetaria es una unión absolutamente fallida o al menos deficiente y se van a seguir generando desequilibrios económicos entre unos países y otros. Se va a seguir beneficiando sistemáticamente a las potencias más potentes, más poderosas como Alemania, como los Países Bajos, como Austria y se va a seguir empobreciendo o perjudicando al menos a países como España, Italia o Grecia, aunque, como estoy diciendo y argumentando, no estamos en la misma situación que hace 10 años donde todo era mucho peor, que además estaba agravado por esas reglas fiscales a las que ya he hecho referencia, ¿no? Entonces me paso por aquí para las conclusiones y ya terminaría.
La Unión Europea Monetaria, que es como se conoce a la eurozona, en realidad es una unión fallida en el peor de los casos, pero en el mejor de los casos sería muy muy deficiente, porque es que incluso desde la teoría económica ortodoxa, convencional, dominante, aquí ya no estamos incorporando análisis heterodoxos, es simplemente teniendo en cuenta lo que marcan, lo que dictan los manuales de economía masivos. Una unión monetaria, para que sea óptima, tendría que tener unión fiscal, unión bancaria y, al fin y al cabo, que es lo más importante, unión política. Que es lo que hay en Estados Unidos. ¿Qué les pasa a todos los estados que conforman este país? Que hay unión política, que hay un presupuesto federal que se encarga de compensar y de nivelar pues, todos los desequilibrios que puede generar que haya unas regiones más ricas que otras. En España lo mismo, ¿no? Regiones con diferentes niveles económico, pero que se acaba más o menos compensando a través de una unión política, a través de una unión fiscal y una unión bancaria. Eso es lo que le falta al euro, a la eurozona, desde su inicio, y se han dado ciertos avances, ciertos éxitos, podríamos decir, pero que en absoluto consiguen superar y arreglar los problemas de diseño institucional que tiene la eurozona. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.